Este espacio que ofrece la Biblioteca del Congreso. Eh, Desde la biblioteca les damos la bienvenida. Mi nombre es Nicolás Sanabria Castro y el día de hoy tengo el honor de dar apertura a este conversatorio, La historia del metal en Colombia, el cual será impartido por el licenciado en Humanidades y Lengua Castellana, Daniel Eduardo Plazas García. Durante este conversatorio, el profesor Plazas García explorará los orígenes y el desarrollo del metal en Colombia, abarcando desde sus raíces hasta su evolución e impacto en la cultura musical del país. Este evento no solo proporcionará una visión histórica, sino también incluirá un análisis de las influencias internacionales que han moldeado este género en Colombia, así como la forma en que las bandas locales han logrado crear un sonido distintivo. Se les recuerda a los asistentes que el espacio de dudas y preguntas se dará al final del conversatorio. No siendo más, profesor Daniel, le doy la bienvenida. Buenos días a todos. Me presento primero, mi nombre es Daniel Plazas y de momento quiero agradecerle a la mesa directiva del Senado de la República, a la directora de la Dirección General Administrativa del Senado, la doctora Astrid Salamanca Raín, a la Biblioteca del Congreso por la invitación y obviamente no podía dejar de lado a Nicolás. Listo, entonces, ¿la idea cuál es? Vamos a empezar a explorar la escena metalera colombiana desde el punto de vista histórico, ¿sí? Y ojo porque se va a hacer desde el punto de vista de una persona como yo, que no soy músico, ¿sí? Sino que se va a hacer desde el punto de vista de un seguidor. Ahora, lo primero es entender qué estaba pasando en Colombia cuando, digámoslo así, entre comillas, el metal nace aquí. Estábamos a inicios de los años 80, el país estaba en el camino, pues, con todo el tema del narcotráfico y demás, estaba en ese camino de violencia que se iba a desarrollar a mediados de los 80 y de ahí en adelante, ¿cierto? Ahora, en ese contexto tan crudo, tan violento, específicamente en la ciudad de Medellín van a empezar a surgir una serie de grupos, ¿sí? Especialmente en los barrios pues, más complejos de la ciudad, y entre ellos va a aparecer, por ejemplo, una agrupación llamada Parabellum. Parabellum se va a hacer conocida por un demo que lanzó más o menos en 1983, que se va a llamar Sacrilegio, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer, digamos, que el estilo de Parabellum pues vaya a impactar tanto en Colombia? Les voy a mostrar aquí una imagen, ¿sí? Para que ustedes vean de qué estoy hablando. Un momentico, comparto pantalla. Imagínese usted en Colombia, ¿cierto? Un país que pues culturalmente es arraigado a lo católico, con una cultura bastante conservadora y específicamente en la zona de Antioquia, ¿no? Imagínense ustedes que un grupo de muchachos en esa época salga con algo como esto, por ejemplo, ¿sí? Esa es la portada del demo Sacrilegio. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Mientras esto pasaba en Colombia, obviamente en Europa y en Estados Unidos muchas cosas pasaban, ¿sí? En Europa aparecían agrupaciones como Hellhammer, Celtic Frost, aparecía Motorhead, aparecía Venom, que son las agrupaciones que van a influir toda la, digamos, llamémoslo así, ola mundial del metal extremo, ¿sí? Y va a aparecer específicamente una agrupación que se llama Mayhem, ¿sí? Mayhem va a ser una agrupación que va a influir mucho aquí en América Latina, ¿sí? Y en Colombia específicamente mucho, a tal punto que, primer dato curioso, Euronymous, que era parte de Mayhem, miembro fundador original, él llegó a tener contacto con la música que producía Parabellum, por ejemplo, con la música que producía Reencarnación, ¿sí? En la época. Y a su vez, digamos que en esa época todo el tema de la venta de discos de un país a otro se manejaba por correo.
Y Euronymous tenía su propia tienda de discos y estudio de grabación, y él enviaba discos por todo el mundo con la solicitud de que siempre le devolvieran con música pues del país al que llegaba y con una nota donde dijera a dónde había llegado el disco para que él supiera pues dónde estaba llegando la música que él producía. Ahora, a él le llega lo que estaba haciendo Parabellum, ¿sí? Le llega lo que estaba haciendo Reencarnación, y aquí empieza obviamente también a llegar lo que se estaba haciendo en el norte de Europa, lo que se estaba haciendo en Estados Unidos, y eso va a ser una influencia enorme, ¿sí? Para el metal en Colombia, ¿sí? Para su creación, para su fundación, para su desarrollo. Ahora, eh, una cosa que, digamos, generó mucho impacto para la creación del metal en Colombia, que se da varios años antes de la fundación de Rock al Parque, va a ser la famosísima batalla de las bandas, ¿sí? En este caso, una especie de empresa organiza un evento en el cual la banda que sea más, que, pues, la banda que fuera más aclamada por el público iba a recibir la oportunidad de grabar un EP. Pero resulta que en ese momento todo empezó, pues, entre comillas, bien. Sin embargo, pues, cuando arrancó Parabellum la cosa se salió de control. Ese día incluso iba a tocar Kraken, a Kraken no lo dejaron subir a tarima. El caso es que eso terminó en disturbio. Un tiempo después, Kraken sale premiado sin haberse presentado y graba su primer EP que es el Kraken 1, ¿sí? Entonces, a este grupito de bandas, como Parabellum, Reencarnación, Necromanti, eh, Blasfemia, se les conoció en el mundo, ¿sí? Como el famoso ultrametal. Y se le decía ultrametal era por ese sonido tan de ultratumba que tenía la música que ellos producían. Obvio, aquí en Colombia, pues, Codiscos no sabía cómo producir metal y aquí no tenían los equipos, pues, en la época que se necesitaban para producir metal. Entonces, por eso el sonido de estas agrupaciones era, digamos, tan, voy a decirlo así, entre comillas, primitivo, ¿sí? Eh, Obviamente no eran grabaciones profesionales, eran grabaciones totalmente artesanales, ¿sí? Por lo tanto, el sonido, pues, no era el mejor. Sin embargo, no era la intención de esas bandas sonar perfectamente, ¿sí? Era la intención de ellos sonar lo más, y voy a decirlo así, podrido posible, ¿sí? Lo menos limpio posible, porque precisamente la intención era esa, sonar de ultratumba, por eso se le llama ultrametal. De ese grupito de bandas del ultrametal son muy pocas las que hoy en día siguen existiendo, ¿sí? De hecho, la mayor parte duraron muy poco tiempo. Una de las que todavía sigue existiendo, ¿sí? Es Reencarnación, que de hecho hace un tiempo por ahí lanzó un sencillo y no sé si lanzaron algo. Mm, Entonces, esa primera etapa fue la etapa de Génesis, ¿sí? Mientras eso pasaba en Colombia, pues en Estados Unidos y en Europa se empezaba a formar lo que se iba a conocer como el thrash y el death metal, ¿sí? Que en principio no se conocían así, eso fueron categorías que se inventaron los críticos. Ahora, ay, perdón. Hay una primera etapa que va más o menos de lo que estamos hablando del ultrametal desde 1982-83, más o menos hasta 1988-89, que esa fue como, entre comillas, digámoslo así, la primera camada de bandas de metal de Colombia. Posteriormente va a haber una segunda etapa, que va a ser ya la etapa de desarrollo por completo de la escena, que se va a dar a finales de los años 80, más o menos desde 1988 y en toda la década de los 90. Y aquí va a aparecer la que probablemente, ¿sí? Sea la agrupación más, no sé si decirle famosa o más influyente de la historia, probablemente la historia del metal en Colombia, el metal extremo al menos, y va a ser Masacre, ¿sí? Y Masacre se va a hacer conocida, pues obviamente por
un demo que se llama Colombia, Imperio del Terror, ¿sí? Por un EP que se llama Ola de Violencia y por su primer álbum Requiem de 1991. Se van a hacer muy famosos porque casi que puede decirse que Masacre es un poco heredera de ese sonido del ultrametal, pero obviamente con un mayor nivel de producción, ¿sí? Entonces, si ustedes escuchan los primeros álbumes de Masacre, suenan muy, es un sonido muy crudo, muy agresivo. Obviamente son grabaciones que todavía suenan un poco artesanales, ¿sí? Mm, y obviamente de ahí en adelante Masacre se convierte probablemente en la banda que más generaciones de metaleros ha influido aquí en Colombia, ¿sí? Y aquí hay un punto importante. Aquí va a aparecer un señor que se llamaba Mauricio Montoya, más conocido como Bull Metal, y a Bull Metal se le debe que el metal colombiano en la época haya llegado al extranjero y que el metal extranjero en la época haya llegado a Colombia, porque él era uno de los encargados de, digamos desde el correo, enviar y recibir música. Este señor se va a inventar, bueno, se va a montar con los años un programa que se llamaba La Cortina de Hierro, que era en Radiónica más o menos, si mal no estoy, en 1996, me parece, si no me falla la memoria. Y en ese programa van a empezar a poner bandas colombianas, pero también algunas bandas extranjeras. Van a empezar a sonar. Y obviamente, pues los que son mayores de 30 años de pronto sabrán que en esa época pues no era tan fácil acceder a un disco en físico, en formato en físico. Entonces muchos lo que hacían era aprovechar ese tipo de espacios en la radio para grabar en cassettes usados. Y así fue como muchos se hicieron con sus primeros álbumes de metal de bandas extranjeras y de bandas colombianas. Eh, y ojo porque Mauricio Montoya va a ser importante porque él fue el que lanzó el metal colombiano al mundo. Y segundo, porque fue miembro fundador de Masacre, fue miembro fundador de Typhoon, que es otra agrupación clásica de la ciudad de Medellín, con la cual alcanzó a sacar un álbum que se llama Unholy Trilogy de 1996. Y él va a ser pues uno de los mayores promotores que ha tenido la historia del metal en Colombia. Sin embargo, pues él fallece a finales del año 2002 en circunstancias misteriosas, pero su aporte pues es innegable. Y él fue el que en parte obviamente ayudó a que el ultrametal se conociera afuera también. ¿Mm? Eso, digamos, bueno, se me olvida mencionar a una agrupación muy importante de la época, que aún sigue activa, que es Tenebraron. Tenebraron surge por allá a inicios de los 90 y se va a hacer conocida en la época por un demo que se llama Visiones del Horror y por su primer álbum, El Vuelo de las Almas, que es clásico del metal colombiano. Es una banda que sigue activa. De hecho, hace poquito el violinista David, él lanzó un libro en estos días hablando de su percepción sobre el metal en Colombia. Eso, digamos, hablando en el caso Medellín, ¿no? No quiere decir que en las demás ciudades principales de Colombia no estuviera pasando nada, todo lo contrario. En Bogotá estábamos viendo el surgimiento de Darkness con su famosísimo EP de Espías Malignos. Estábamos viendo Neurosis con Verdun 1916, con Acutor, el famosísimo Dios ha muerto del 1998. Estábamos viendo a Agony con el Millennium del 96. Y no solo aquí en Bogotá, estamos hablando de que en Armenia estaban surgiendo agrupaciones como, por ejemplo, se me escapa el nombre, Luciferian, ¿sí? En Pereira y en Dos Quebradas, Internal Suffering, Gore Trade, en Cali, Ángel Negro. O sea, un montón, hay la beta de agrupaciones que surgen en los años 90 en Colombia es enorme, ¿sí? Es enorme y muy diversa. Mm, Hay una gran cantidad de agrupaciones colombianas que surgieron en los 90 y no pasaron del inicio del nuevo siglo. Se quedaron ahí, desaparecieron.
Así como hay otras que se mantuvieron activas por muchos años consecutivos, o hay otras que se mantuvieron activas por periodos de tiempo. Como lo dice Subas Metal, que ante todo quiero agradecer que estén acá. Y La Pestilencia obviamente va a ser una banda que va a influir mucho, ¿sí? Porque Dilson Díaz también fue parte de Masacre, ¿sí? Y La Pestilencia en sus primeros álbumes, si bien es cierto, se supone que ellos tocan punk, pues ellos influyeron mucho en la escena metalera, mucho. Es una banda que lleva activa más de 30 años, ¿sí? Y que ha impactado enormemente aquí en Colombia. Usted va y mira cualquier evento que hace La Pestilencia y se llena. Cualquier evento que hace Masacre se llena, ¿sí? No recuerdo si fue este año o el año pasado. Masacre tocó en la media torta y en menos de nada eso estaba lleno, no había ni para dónde moverse, ¿sí? La Pestilencia las veces que se presenta en Rock al Parque o en cualquier evento llena, ¿sí? O sea, muy a pesar de todo, el metal colombiano tiene su público y es hartísimo público, ¿sí? Uno podría pensar que eso era cosa de unos muchachos, de una serie de grupos de muchachos, pero es todo lo contrario. Es un público gigante en todas las ciudades. Y hoy en día incluso ya no es una cosa de solamente las grandes ciudades, ya en muchos municipios y pueblos están surgiendo agrupaciones, ¿sí? Pongo el ejemplo de Vita Mortem que surge ahí en el Carmen de Viboral, un pueblito en el oriente antioqueño, ¿sí? Pongo el ejemplo de un Inbreeding Sick en Cartago. O sea, es decir, ya no es un fenómeno de solamente grandes ciudades, ya es un fenómeno que impactó en todo el país y en ciudades que uno no esperaría, ¿sí? Y digo ciudades que uno no esperaría por una razón. Por ejemplo, cuando surgió Incinerating Prophecies en Barranquilla, y ustedes saben que la cultura costeña es, o sea, poco podría pensar que eso tiene algo que ver con el metal, pero sí, es una agrupación, o por ejemplo Crucifixor de Barranquilla también, ¿sí? Es decir, ya no es un fenómeno solo de las grandes ciudades y de las ciudades centrales. Ya hay un fenómeno enorme en todo el país, ¿sí? Y ese fenómeno ha generado muchas cosas. Primero ha generado eventos, ¿sí? En este momento, ya que Subas Metal está acá, me recuerda mucho. Hace unos años se hizo, pues fue la primera vez que yo asistí, ¿no? Hace como unos 10 años, poco más, se hizo una edición del Suba hacia el Metal, que era el festival de metal, pues de aquí de la localidad de Suba, aquí en Bogotá. Y, y recuerdo mucho de esa época una agrupación que se llama Victimize, que ahorita este fin de semana se presentan en el Manizales Grita Rock, ¿sí? De esa camada de bandas recuerdo mucho a una que era Exégesis, recuerdo mucho a Maniac, ¿sí? Recuerdo mucho a Legacía, ¿sí? Que Legacía se presentó el fin de semana, estaban lanzando un documental sobre la escena aquí en Suba. Mm, y ese tipo de cosas, digamos, si bien es cierto, son festivales pequeños y han impactado mucho, ¿sí? Obvio, aquí hay que hacer una diferenciación entre los eventos grandes, los festivales grandes y los eventos o festivales pequeños, ¿sí? Obviamente un evento como Rock al Parque va a captar un montón de asistencia, ¿sí? Pero los eventos locales la situación es un poco más compleja. No porque la gente no asista, pero la asistencia se reduce. Y más aún cuando son eventos pagos, ¿sí? Cuando hay que pagar, la asistencia se reduce, es una realidad, ¿sí? Pero aún así, aún con esa realidad, aquí en Colombia y últimamente, o sea, yo creo que a raíz o sea, ya teníamos varios eventos, pero a raíz de la pandemia, como que, no sé, o sea, fue como si los productores de eventos se pusieran de verdad, no sé, la camiseta y ahora lo que hay es una oferta muy grande de eventos, ¿sí? A partir más o menos del 2021 una cantidad de eventos impresionante, festivales, ¿sí? Y ahorita se me viene mucho a la mente
ahorita que viene el Colombia Metal Fest, ahorita en noviembre, creo que es el 8 de noviembre, ¿sí? Es decir, curiosamente, un evento tan complejo como la pandemia fue lo que abrió o puede estar abriendo paso a los grandes festivales de metal en Colombia, ¿sí? Y ese es uno de los grandes impactos que ha generado, ¿sí? No solo ha sido un tema cultural, obviamente, también hay un tema económico de por medio, porque de todos modos eso produce actividad económica, sea alta, sea baja, pero produce actividad económica, ¿sí? Mm, está Colombia Metal Fest, está el Bogotá Grinded Fest que lleva como 20 y pico de años aquí en Bogotá, ¿sí? Que de hecho tuve la oportunidad de asistir en la edición de este año. Y son festivales que están trayendo, en algunos casos, sí, digamos que obviamente en un Rock al Parque no te van a traer, no le van a traer a nadie una agrupación muy underground, muy, sí, pero en festivales como el Bogotá Grinded Fest sí se abre la posibilidad, sí. O sea, es decir, pagar un evento cambia muchas cosas. ¿Mm? Ahora, mm, hay una cuestión acá, si ustedes se ponen a hacer un rastreo histórico, el metal colombiano siempre ha tenido una tendencia muy fuerte, ¿sí? Mm, a ser pesado, a ser, mejor dicho, oscuro, ¿sí? A, a ser crítico con la sociedad, a ser crítico con las religiones, a ser crítico con todo eso que nos han impuesto como correcto socialmente hablando. ¿Mm? Y eso se refleja en toda la cultura metalera colombiana. ¿Mm? No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta el momento o algún aporte. ¿Nadie? Ok. Ahora bien, mm, hay que también abordar un tema que es importante y es la necesidad de fortalecer las escenas locales, ¿no? Hay un montón de festivales locales que están haciendo las cosas muy bien, ¿sí? Y eso hay que apoyarlo, ¿sí? Lo que ahora está haciendo Subas Metal, por ejemplo, ¿no? Que es proyectar y promover todo el metal de la localidad de Suba. Y sé que no es el único colectivo que lo está haciendo, ¿sí? No es la única localidad en la que se está haciendo. Y así como Subas Metal, hay un montón de colectivos que están apoyando. Eh, bueno, aquí preguntan entre esas alguna banda femenina. Pues en este momento se me ocurre Cult of Iblis, ¿sí? Black Metal de los últimos años es una banda que ha hecho grandes cosas. Lucífera de Pasto, que está representada por su líder, que es una chica con un vozarrón. ¿Mm? Se me viene Highway, obviamente, que es el clásico aquí en Colombia. Mm, ahora, para seguir con lo que estaba diciendo, entonces hay que apoyar a todo ese montón de colectivos que estaban impulsando la escena metalera colombiana, ¿sí? Hay que apoyar los eventos, hay que apoyar eh, todo lo que se está haciendo, todo el trabajo que se está haciendo para que Colombia sea un país de grandes eventos, un país de grandes puestas en escena, ¿sí? No sé si Nicolás tenga algo que aportar. No, compañero. Ok, me parece, digamos, también importante plantearlo de qué interesante que la Biblioteca del Congreso se haya puesto a la tarea de hablar de estos temas en espacios públicos, porque esto es un tema que a lo largo de muchos años ha estado, entre comillas, oculto, ¿sí? O bueno, oculto es un decir, ¿no? Pero no se ha abordado en espacios donde pueda, digamos, acceder cualquier persona. Y es una gran propuesta empezar a abordar todo este tipo de temas, que ya salga un poco de eso, de ese velo oculto en el que siempre ha estado, ¿sí? Ya por muchas razones, obviamente,
Pero es importante que salga, ¿sí? Que salga a la luz y que no digo que se popularice, pero sí que al menos se abra la oportunidad de que más gente pueda conocer esto, ¿sí? Que más gente pueda darse la oportunidad de explorar este universo, de darse la oportunidad de escuchar, de pensar, de opinar, porque es un tema que de todos modos ha impactado en la cultura colombiana y va a seguir impactando, y más ahorita con todo lo que les contaba de la cantidad de eventos que hay de aquí en adelante, pues obviamente va a seguir generando algún impacto, ¿sí? Y me parece interesante que aquí esté gente joven, ¿sí? No digo que yo sea viejo, pero gente joven, ¿sí? Porque son ellos los que a fin de cuentas van a mantener con el tiempo todo lo que se ha hecho y todo lo que se seguirá haciendo. Eso tengo por decir. Y pues abro el espacio para preguntas. Bueno, bueno, entonces vamos a abrir el espacio de dudas y preguntas. Antes de llegar a este espacio, le doy gracias al profesor Daniel por haber aceptado esta invitación, por resaltar esto que acaba de decir. La misión de la biblioteca es promover la cultura, no, y cuando es promover la cultura no es solamente con eventos por ahí aislados, con hechos históricos, en este caso, que es el área que yo manejo, de eventos históricos que ya pasaron hace, que son importantes, pero también son importantes mencionar lo que es la cultura, en este caso la música, abordar diferentes temas con relación a la música. En este caso se decidió el metal, porque como bien lo dijo el profesor, pues se ha censurado mucho y pues ya es hora de como de dar ese paso y de no quedarnos como con esa estigmatización frente a este género musical. Entonces, en caso de que tengan alguna duda o pregunta, pueden levantar la mano. En caso de no poder hablar por micrófono, pueden escribir en el chat y con mucho gusto yo les daré el uso de la palabra o leeré sus preguntas. Hernando Alexander tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Nicolás. Muy buenos días para todos. Muy buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Bien, pues yo más que una pregunta, pues tengo como un comentario que hacer pues, con respecto al tema. Yo sí tengo unos años más que Daniel. Yo tengo 50 años y durante esos 50 años llevo como 35 en la escena del rock. Y pues he visto mucho el proceso, digamos, de evolución y crecimiento y de entropía también que ha tenido el rock en Colombia, no solamente el metal, sino el rock en general. Y pues digamos que mi comentario va a lo siguiente. Si bien estoy de acuerdo de que la escena ha evolucionado, por supuesto, que era lo que Daniel pues, nos comentaba de cómo ha ido creciendo, que hay una serie de grupos, no solamente de bandas, sino también de grupos que trabajan en pro de que esa cultura, digamos, del metal sea visible, de que no esté tan estigmatizada, utilizando las palabras de Nicolás, con las cuales estoy muy de acuerdo, porque se ha satanizado. Y no hay mejor palabra que esta para el rock en general. Se ha satanizado constante y regularmente por todo tipo de poblaciones y por todo tipo de personas, pero creo que también hay un trabajo muy fuerte e importante que hacer con el hecho de que esa satanización no venga desde dentro de las mismas agrupaciones. ¿Por qué? Porque yo he visto y he notado que hay una serie de bandas, por ejemplo, que quieren, digamos, dar a conocer su trabajo, pero muchas de las personas que están a su alrededor
tratan y siguen jugando a mantenerlo muy underground, de que ese debe ser su nicho, de que el metal debe estar metido dentro de un nicho específico y que no debe salir a la luz pública, que es un poco también lo que decías, ¿no, Daniel? De que es un trabajo dual donde estamos jugando con dos fuerzas contrarias, una que buscamos algunas personas, por ejemplo, en este caso estoy yo, que digamos que dentro de mi recorrer dentro de la vida también ha sido en algún momento jalonar agrupaciones de rock y de metal, con músicos, con bandas, con agrupaciones, con conciertos, con eventos. Pero cuando tú tratas de hacer un evento, por ejemplo, con una banda, muchas veces la banda solamente quiere invitar a sus 5, 10, 15, 20 fans muy pegados, muy underground, muy oscuros, y no quiere abrirse a otros públicos porque no son el público puro, llamémoslo así, no es el nicho específicamente que buscan muchas veces estas agrupaciones y estas bandas. Entonces, digamos que ahí sí hay un trabajo muy fuerte que considero que es importante empezar a trabajar en pro de eso, para que efectivamente no lleguemos a masificarlo, pero sí que se abra un poco más dentro de la escala, digamos, de lo que puede ser entender disfrutar también, obviamente, de algo que es interesante y que en su propuesta escénica, en su propuesta lírica, en su propuesta, obviamente, de lo que las historias que cuenta, sobre todo el rock colombiano, es muy importante porque cuenta historias de vida, cuenta historias políticas, cuenta historias sociales de nuestra propia identidad cultural, independientemente si la banda es de Bogotá o es de Medellín o es de Barranquilla o es de Pasto, hace parte de esa relatoría. Eso era lo que quería yo como aportar. Muchas gracias. Listo. La profesora Diana Rocío Carvajal Contreras formula la siguiente pregunta. ¿Cómo se diferencia o qué comparte el metal colombiano de otras regiones en Latinoamérica? Bueno, puedo responder a la pregunta de la siguiente manera. Latinoamérica es una región del mundo que comparte muchas similitudes en su historia, ¿sí? Y la historia obviamente es algo que va a influir en todas las artes. Y hablemos específicamente de música. Latinoamérica es una región fuerte, ¿sí? Es una región compleja. A nivel social, a nivel cultural, es compleja, ¿sí? Me parece a mí que obviamente lo que comparte son muchísimas influencias de fuera de América Latina. Primero eso. Segundo, mm, el tema un poco, ¿sí? De lo que hablaba Hernando de mantenerse en el underground, sí, eso es algo, eso es un problema que todavía comparte toda la escena de América Latina, ¿sí? El no querer salir de ahí, de ese nicho específico, ¿sí? El no querer proyectarse hacia futuro, el no querer proyectarse a mayor cantidad de público. Lo que decía él, no es masificarlo por todo el mundo, porque eso es complejo, pero sí abrirse a otros espacios, ¿sí? Me parece que eso es lo que comparte la escena. Además, comparte esa tendencia de lo que hablaba a subgéneros pesados, crudos, con sonidos violentos, agresivos, eh, y comparte ese tema de la inconformidad con el contexto social en el cual habitamos. Sí, me parece que esas son a grandes rasgos lo que comparte la escena colombiana de las demás regiones de América Latina. No sé si eso responde a tu pregunta. Suárez Metal tiene el uso de la palabra. Buenos días para todos. Daniel, acá no Buenos verlo por días. acá. Gracias, Eh, igual. bueno, quería como que aportar un poco, digamos, a la respuesta de la diferencia de los países latinoamericanos en cuanto al metal, ¿sí? Todos de pronto mantenemos una misma realidad de problemáticas sociales, de todo este tipo de problemas que mantenemos acá por lo menos hablando de Sudamérica, ¿sí?
Pero en cuanto al metal como tal, en cuanto a su apoyo, en cuanto a su difusión, creo que habemos países en que nos hemos quedado atrás en muchas cosas, ¿sí? Yo pues he tenido la oportunidad de hablar, de entrevistar gente en Argentina, en Brasil, en Chile, Perú, y veo que por lo menos en Argentina el metal es muy apoyado, ¿sí? Entre los mismos seguidores. Hay un nacionalismo en cuanto, o sea, con la buena palabra del nacionalismo, en cuanto a sus bandas. Hay bandas que, como Hermética, como Malón, Patán, llenan estadios, llenan recintos y es la misma gente que los apoya. En otros países, digamos Ecuador, Perú, Colombia, estamos como muy enfrascados como que en esa forma de... Hay un dicho que dice, no hay peor cosa para un metalero que otro metalero. Y aquí en Colombia, hablándolo puntualmente, estamos pasando por ese proceso, ¿sí? En que aquí el metalero, el rockero, las bandas andan más pendientes de lo que hacen otros géneros, otras personas, como para estar criticando que en lugar de estar haciendo pues, lo que es debido, su música, estar concentrados en lo suyo. Entonces, todo este tipo de cosas hacen que nos diferenciamos un poco de países como Brasil, que Brasil tiene una proyección totalmente internacional. ¿Por qué? Porque sus bandas se han metido en el cuento y se han comido el cuento de que son bandas buenas, de que tienen que reflejar, que tienen que dar, o sea, que tienen productos para darlo, ¿no? Somos productos, quieranlo o no, pero nosotros tenemos algo para ofrecer como banda, ¿sí? Eh, Pero acá como que nos hemos quedado primero en la copia de la copia de la copia o en hacer el tributo a X y miles de bandas, pero no nos fijamos o no nos ponemos en pues en el puesto de empezar a trabajar, a crear, de empezar a proyectarse, como decía Daniel, hacia afuera, internacionalmente, ¿sí? Pienso que se necesita invertir, todo es una inversión. Si queremos tener una buena proyección, tenemos que invertir en nuestra banda, buenos elementos, buenos equipos, empezar a estudiar más, empezar a meterse en el cuento de investigar. Pero es que acá conozco bandas que tienen muy buenos recursos técnicos, muy buenas técnicamente, pero están haciendo lo mismo que 50.000 bandas. ¿Y qué pasa? Entonces todo el mundo empieza, no, pero es que no nos apoyan, pero es que hay que buscar enmarcar la diferencia, buscar un sonido diferente, como lo han hecho países como uno reconoce muy fácil el sonido de Brasil, el sonido de Argentina, sonido chileno inclusive. Es más, Perú tiene un sonido eh, bastante marcado en cuanto al war metal que le llaman, ¿sí? Bandas como Anal Vomit, Godsemen, todos tienen un sonido bastante marcado que diferencia entre Argentina, Chile y Brasil. Obviamente tienen mucho sonido parecido a Sarcófago, a todas las bandas, pero tienen su sonido específico. Aquí en Colombia, pues el único sonido que marcó, digamos, una diferencia fue el que pues hablaba Daniel al comienzo, que era el ultrametal. Pero de ahí para allá, todo el mundo, pues, no sé. Entonces yo creo que aquí en Colombia nos falta es un poco estar como más apoyar a nuestra propia escena y no estar criticando todo lo que se hace, que si se hizo un concierto que van niños y todo eso, le caen a los peladitos que porque, que los peladitos son posers, que no, que pues son niños que están empezando. Que si se hace un documental, nos pasó con el documental que estrenamos que día, obviamente un documental se hace con la gente sentada para que tengan, no, que eso era una iglesia cristiana. Entonces la gente aquí en Colombia se enfrasca más en empezar a criticar todo y no en aportar. Las bandas, uno dice gente también ya con muchísimos años encima, también en ese, como que en ese plan, ¿no? De que critiquemos, que se juguemos a los radicales, cuando radical no hay nada, o sea, uno va a ver en Europa los músicos de black metal, entre comillas, radicales, extremos, esa gente es la gente más normal del mundo,
eh, ellos no andan, o sea, ellos no se comieron el cuento de que somos una élite totalmente, mejor dicho, superior a todo el mundo. Ellos saben y tienen los pies en la tierra. Aquí no, aquí en Sudamérica todavía nos creemos el cuento de que somos black metaleros. A mí me gusta mucho el black metal, entonces tengo que ser maloso, tengo que ser lo que sea. Ese es el problema acá en Latinoamérica, en muchos países, y sobre todo aquí en Colombia. Ese era como mi aporte un poco como para contextualizar un poco la diferencia que hay en el metal latinoamericano con el otro metal de Europa, americano, de diferentes regiones en el mundo. Sí, es más, aquí en Bogotá también tenemos nuestras diferencias en cuanto a metal, la escena de Suba con la escena de Bogotá como tal. Sí, gracias. Hay algo importante, ¿no? Y es el tema de que, obvio, eso requiere una inversión, ¿sí? Y yo considero que Bogotá y en Colombia en general no cuenta con los espacios suficientes para una escena tan grande y tan creciente. Y me refiero a espacios físicos para hacer eventos, de forma segura, de forma cómoda, y obviamente eso requiere inversión. El tema es que eso pasa mucho aquí en Colombia. ¿Quién estaría dispuesto a hacer esa inversión? ¿Y quién estaría dispuesto a asumir? Porque pasa mucho. La gente no está dispuesta a asumir el costo de una boleta en un evento. Antes de darle la palabra a Suba Metal, la profesora Diana dice, falta bandas como Crack. Ahora sí le doy la palabra a Suba Es Metal. Bueno, sí, tienes razón, Daniel, en cuanto a los espacios y todo eso, pero resulta que uno ve, por lo menos aquí en mi localidad, sí, se supone que faltan espacios y todo, pero es que tenemos espacios totalmente desaprovechados, ¿sí? Por ejemplo, la Plaza Fundacional de Suba, donde se hizo el Sudacial Metal hace como 10 años, no se volvió a permitir hacer eventos, o los eventos que se hicieron realmente se les prestaron a agrupaciones o organizaciones sociales acá de la localidad que lo que hicieron fue malograr todo, o sea, no una organización como tal, entonces obviamente sesgan esos espacios. Tenemos el Parque Fontanar del Río, un espacio inmenso, pero nunca lo prestan. Es un problema de que la misma administración sesga estos espacios para este tipo de eventos. ¿Por qué? No sabemos. Bueno, de pronto han tenido alguna mala experiencia, pero digamos con los festivales que hemos hecho acá grandes, como Suba hacia el Metal, yo tuve la oportunidad de hacer uno con el festival de nosotros, Suba el Metal, nunca, que yo recuerde, tuvimos necesidad de usar hasta policía. Nunca usamos la policía, nunca lo necesitamos. Hay espacios, lo que pasa es que estos espacios no los presta la administración, los parques, toca tener un problema, o sea, es un problema tremendo pedir un parque, toca tener no sé cuántos requisitos, toca tener mucha plata. Entonces, eh, y también pues obviamente faltan más espacios, faltan más construir lugares idóneos para este tipo de eventos, auditorios especiales, no sé, cosas de este tipo. Gracias. Y yo lo digo también con conocimiento de causa porque yo también soy de aquí de la localidad de Suba. Yo tuve la oportunidad de asistir hace como unos 10 años a Suba hacia el Metal y recuerdo mucho que no había necesidad de policía. Pero pues eso fue un festival que quedó ahí. No sé, o sea, entre comillas, digámoslo así, murió por un tiempo. Entonces ahí complicado que una escena local como la de Suba se desarrolle si no hay, digamos, la posibilidad de abrir los espacios. Hernando Alexander Chamorro, ¿tiene uso de la palabra? Muchas gracias. Con respecto a este último tema que están tratando de los espacios, digamos que yo la escena de Suba la conozco muy tangencialmente, la verdad. Digamos que mi nicho local son las localidades de Puente Aranda y Antonio Nariño, más hacia el centro, digamos, de la ciudad, y funciona muy diferente. Pero lo que sí, digamos, es muy claro es que incluso existiendo los espacios,
tampoco hay como la posibilidad de reutilizar los espacios, porque nos falta un poco de mantener los espacios vigentes. Digamos, se logra hacer un evento con mucho esfuerzo, pero que ese evento se vuelva, digamos, periódico, que se pueda hacer una vez al año, cada 2 años incluso, se vuelve muy complejo. ¿Por qué? Porque los espacios no se revitalizan, porque los espacios no se manejan, digamos, de alguna manera como espacios que pueden ser utilizados no solamente para un único evento, sino que debe ser algo cíclico donde se cree, digamos, un lazo de pertenencia entre el espacio y las bandas, donde yo regularmente, o bien como banda o bien como manager de una banda, esté buscando, digamos, que ese espacio reiterativamente se pueda utilizar. Y eso también nos falta mucho, ¿no? Digamos que eso va muy amarrado al tema de cómo funciona un poco la escena del rock y del metal en Colombia, ¿no? Que es, hacemos un evento, digamos que se da una visibilización a las bandas y ahí muere. No hay una proyección como lo decía Daniel, no se proyecta uno hacia el futuro, como que nos quedamos en lo que hacemos hoy, con eso tenemos y nos basta, si pudimos hacer algo maravilloso, si vendimos un par de camisetas del grupo maravilloso, y ahí nos quedamos. Entonces sí falta como un poco de ser propositivos frente a este tema. Muchas gracias. Listo. ¿Alguien tiene más preguntas? Bueno, bueno, entonces doy finalización al conversatorio. Le doy las gracias al profesor Daniel Eduardo Plazas García por compartir con nosotros su conocimiento y a ustedes por asistir a este espacio. Desde la Biblioteca del Congreso, Luis Carlos Galán Sarmiento, les deseamos a todos un feliz día. En caso de que, digamos, ya que el compañero lo mencionó, la importancia de abrir este espacio en la Biblioteca del Congreso, comentar que, digamos, desde la historia, que es el área que yo manejo, podemos coordinar en caso de que quieran hablar, por ejemplo, y compartir con todos nosotros la historia, por ejemplo, así como lo hicimos con el metal, lo podemos hacer con el rock o con cualquier género musical o cualquier rama del arte, desde la historia. Yo les comparto mi correo institucional y me pueden enviar la propuesta y yo les estaría respondiendo. Es metal, tiene el uso de la palabra. Qué pena. Quería invitarlos a la proyección que tenemos vía Facebook Live este domingo de el documental, la historia, pues más o menos el primer capítulo de la historia del metal aquí en la localidad durante más o menos 40 años. Entonces, pues todos invitados, están pendientes ahí de la página, está la información, a las 7 de la noche. Claro que Ahí sí. estaré. Gracias por compartir esta información, que para los asistentes es muy importante. Entonces, las puertas de la biblioteca del Congreso están abiertas a cualquier propuesta. Estamos abiertos con el fin de divulgar la cultura, que es la misión de la Biblioteca del Congreso Luis Carlos Galán Sarmiento. Recuerden, quien les habló fue Nicolás Sanabria Castro, licenciado en Filosofía e Historia, y gracias a todos ustedes por asistir a este evento. Muchas gracias a todos.